Vale, ¿te suena la huelga de bandas de 1966? Menos. No. Y mis padres tampoco nunca me han hablado de ella. ¿Y qué crees que es? Pues no sé, huelga de trabajadores debido, no sé, a la manera en que trabajaban, no sé, que les explotaban, ¿no? Yo qué sé, no sé. Vale. Ahora te voy a poner la explicación de qué era. Vale. Lee esto. Vete pasando para la derecha, sí. En alto. Vale, entre 1966 y 1967, 800 trabajadores de la empresa de laminación de bandas en frío de Vizcaya protagonizaron el conflicto laboral más largo de la dictadura por una rebaja salarial. La mayoría acabó en la cárcel o en el destierro. La huelga de bandas, como se la conoce, comenzó el 30 de noviembre de 1966, después de que la empresa desestimara las reivindicaciones de los trabajadores, molestos porque la dirección había disminuido su retribución salarial al tiempo que aumentaba su ritmo de trabajo. Por último, desafiaron las prohibiciones convocando una gran manifestación el 4 de abril de 1967, que fue una movilización que contó con la solidaridad de los trabajadores de otras empresas, que secundaron el paro y con otros sectores de la sociedad. La marcha transcurrió por las calles céntricas de Bilbao y acabó, como era de esperar, con la intervención armada de la policía, que la reprimió con dureza. Franco, al que el tema parecía irsele de las manos, terminó decretando el estado de excepción el 22 de abril de 1967. Eliminó las escasas garantías que tenía la dictadura y ordenó una ola de detenciones y destierros de muchos de los trabajadores que habían participado en la movilización, mandándolos a otras comunidades. Aquello fue el final de una huelga que terminó desconvocándose el 20 de mayo de 1967. Los obreros tuvieron que presentar un escrito solicitando su reincorporación a la compañía. Un duro golpe que, con el paso de los años, se convirtió, sin embargo, en un símbolo de la lucha obrera. Me parece un poco lamentable, ¿no? Pero bueno, visto que Franco era una dictadura, tampoco... Eso, o sea, a ver, la noticia te sorprende ahora, pero igual en ese momento no fue tan impactante, pues eso, porque era una dictadura y al final como que, no sé, esa represión que se tenía, pues era como algo común, ¿sabes? Pues él lo recordaba como algo muy grande, muy importante, muy fuerte, que fue una huelga muy grande, que se montó una muy gorda, así, de esa manera. Y luego también eso, quedaba un poco lo que he dicho antes, quedaba un poco el miedo a que no volviera a haber otra tan grande, porque claro, yo creo que lo tuvieron que pasar mal también, pensando que estaba en juego su trabajo, su medio de vida, su casa, entonces claro, tuvo que ser muy angustioso. Bueno, yo creo que el legado que ha dejado la huelga de bandas, como todas las huelgas que han hecho los trabajadores, la clase obrera siempre ha hecho huelgas, y el legado que es que al final la gente va tomando más conciencia. Ha habido unos avances dentro de las producciones, ha habido unos avances en el trato que al final se tiene a los trabajadores, pero eso hay que mantenerlo, porque esa es una lucha diaria. Si no se mantiene esa lucha diaria, al final el sistema lo va absorbiendo poco a poco. Yo creo que la lucha obrera se ha adormecido, se ha paralizado un poco, pero también por lo que he dicho antes, porque las condiciones de vida ahora son muchísimo más favorables y mucho mejores, y entonces, aunque hay hijos en paro, los padres, bueno, pues les pueden dar una cierta vida, que antes no era así, entonces no es la misma situación. Yo creo que la huelga que se realizó en esa época no creo que se vuelvan a dar actualmente en las sociedades de hoy en día. Principalmente porque las condiciones laborales de hoy en día no son tan nefastas como las que vivían ellos, y la seguridad a la hora de trabajar, aquí pues tienes la seguridad social que te habla si tienes algún accidente, antes de eso no había. Pero sí es posible que vuelva a ocurrir, porque claro, la gente y sobre todo la juventud se tiene que dar cuenta que su situación no es nada halagüeña ante el mundo que se les está presentando, porque esta sociedad tiene los mismos problemas o quizás más graves que tuvimos en nuestra época. O sea, yo creo que ahora mismo vivimos en una sociedad egoísta y que si yo tengo un problema y me salpica a mí, lo intento solucionar yo, pero que si salpica a mi compañero de al lado no me voy a preocupar. O sea, miramos más por el interés propio.
Pues al final todos nos vamos acomodando un poco más y bueno, pues si no te toca muy de cerca algo, pues bueno, quizá no te des cuenta exactamente de lo que hay en otros lados, ¿no? Yo creo que nos hemos acomodado. Tienen que tenerse en cuenta que todo lo que tiene la sociedad ha sido hecho por el pueblo. Los grandes edificios, los grandes monumentos, las grandes iglesias, todas las catedrales, todo eso lo ha hecho el pueblo. El rico no lo ha hecho. El rico no lo ha hecho. El que ha trabajado con sus manos para que esas piedras estén colocadas unas encima de otras ha sido el pueblo y el trabajador. Y esa es la historia que hay que contar. Esa no se cuenta, solo se cuenta la historia del marqués que edificó esa catedral. Y esa no es la realidad de la historia. Y eso es lo que hay que contarle al pueblo y a nuestros hijos y a nuestros nietos. Que el pueblo ha sido el que ha creado esas iglesias, todas las torres y todas las cosas. Yo creo que los nietos de los que hicieron la huelga en Bandas, yo creo que casi ni saben lo que ocurrió, porque se va perdiendo la información y se va perdiendo el contacto con esos hechos. Yo creo que mi generación no tiene ni idea de este acontecimiento o de lo que pasó, o mismamente yo que no lo sabía y, hombre, después de leído, me parece una situación un poco precaria para los trabajadores. Tampoco hemos sido muy capaces de explicarles a nuestros nietos ni a nuestros hijos. Hombre, nuestros hijos sí lo conocen, pero los nietos verdaderamente han ido perdiendo algo de ese refugio. Yo creo que se ha ido olvidando porque las condiciones de vida han cambiado mucho. Tienes una libertad de expresión, tienes una libertad de manifestación, tienes sindicatos legales a los que puedes acudir, bueno, y han pasado muchos años. No hay que perder nunca la historia, y sobre todo la historia del pueblo, porque ellos siempre la historia que tú conoces al final no es la historia del pueblo, es la historia de unos poquitos que han hecho su historia por sus intereses bastardos de su dinero y de sus cosas. Pero la verdadera historia está en el pueblo. Hombre, yo creo que esas personas que lucharon por tener unas mejoras laborales y condiciones para trabajar, pues hombre, les debe frustrar, ¿no? Que al final ese gesto que hicieron por las futuras generaciones, que no se pueda reconocer eso que hicieron, ese esfuerzo tan grande, pues no les tiene por qué sentar muy bien, la verdad. Pues sí, yo creo que sirvió para algo, porque encendió un poco el movimiento obrero en el resto de España y bueno, pues algo consiguieron. Esto es lo que tiene que quedar para la posteridad. El hecho de que se diga a la gente claramente lo que ha ocurrido en periodos de la historia para que la gente sepa claramente que tiene que luchar para hacer posible que no vuelvan a ocurrir estas cosas. Mientras se oían gritos de Echevarri, viva Bandas, libertad, los paros de solidaridad con nuestra lucha y de protesta contra todos los atropellos que se estaban cometiendo, así como contra la ineficacia del sindicato, se repartieron a lo largo del mes de abril, afectando en ocasiones a más de 40.000 obreros. Creo que en nuestra historia, sobre todo la historia de Bandas, de la huelga de Bandas, a mí a veces me pongo a llorar, porque lo siento.